por los premiados, por favor. Una foto con los premiados. Sí. Te van a limpiar los micros, entonces da un margencito de tiempo. Hostia. Para hacer el paripé. ¿Qué nivel? Entonces te van ahí a tal. La entrega de premios, yo no me acuerdo cómo la habíamos hecho hace 2 años, la primera que hubo 2. En esta lo pusimos, le haces entrega, o sea, hacemos entrega Sí. a Bustelo y luego lees y se hace entrega a César y se entrega el de César. Ah, vale. No, entrega uno, entrega el otro, habla uno y habla otro. Sí, claro, las dos entregas. Claro, perfecto. A la vez. Claro, sí. Uno, hacemos la foto, no sé qué. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Igual. Aquí la parte de atrás, vamos. Sí. Un salto. Sí. No vaya a ser que metamos un pie ahí. Retírome para atrás. Vale.
Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 9ª edición de la entrega de premios, el Premio Internacional de Investigación Oncológica Ramiro Carregal. 9 años ya. Ya saben ustedes que estos premios son realmente un reconocimiento. Un reconocimiento al talento en la lucha contra el cáncer. Decía un profesor de la Universidad de Michigan que talento es igual a capacidad por compromiso. Y además de la capacidad profesional, los premiados hoy tienen un serio compromiso personal intentando encontrar soluciones a esa enfermedad que todavía la ciencia médica no ha sido capaz de erradicar. Hoy es una ceremonia un tanto extraña por razones obvias. Todavía estamos con el bicho rondando alrededor, hay menos gente de lo habitual, pero hay mucha otra gente que nos está siguiendo en directo a través de YouTube, a los cuales yo también quiero darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Sin más dilación, vamos a lo que toca. En primer lugar, va a tener la palabra la persona gracias a la cual esto se lleva a cabo por 9º año consecutivo. Es el presidente de honor del jurado, don Ramiro Carregal Rey. Don Ramiro, cuando quiera. Caray, no veo con la luz. Excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia y excelentísimo señor alcalde de Santiago, rector magnífico de la Universidad de Santiago, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, premiados, señoras y señores. Si siempre es un gran honor para mí celebrar este acto de entrega de mi premio, comprenderéis que en este año lo sea de un modo especial por la dificilísima situación que hemos vivido. Es un enorme orgullo como gallego que el premio internacional haya recaído en un padronés, pues José Bustelo, uno de los investigadores más relevantes del momento en el ámbito de la oncología. También me complace, como no, entregar el premio de talentos emergentes al doctor César Serrano, un joven investigador con una larga trayectoria por delante, que estamos seguros que nos confirmará, dándonos excelentes alegrías. Mi más sincera enhorabuena a ambos y a muchas gracias al jurado por su trabajo y a todos vosotros por acompañarnos en este momento marcado aún por el COVID. Os emplazo ya para el próximo año, en el que celebraremos el 10º aniversario del premio, y ojalá que también el fin de la pandemia. Buenas tardes. Alguien que también lleva involucrado en todo esto desde el principio es el presidente ejecutivo del jurado, el responsable, depende a quién le pregunte, alguno dice culpable, de a quién se le dan los premios. Es el doctor Rafael López, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente Feijóo, alcalde, rector, Ramiro, autoridades. En este mismo hotel, el día 10 de junio del año 2020, 10 de junio del 2020, y por culpa de esta maldita pandemia, como ya ha puesto el Ramiro Carregal en importancia,
Nos reunimos aquí Ramiro Carregal, presidente, Antonio López, nuestro rector, Julián Álvarez, nuestro decano, Juan Gestal, catedrático emérito de Preventiva, Manuel Freire Garabal, catedrático de Farmacología de nuestra facultad, y delegaron su voto Rafael Silva, director de HM Hospitales, y Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, para fallar el 9º Premio de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal. Este premio pretende reconocer el trabajo de las personas que están afrontando el enorme desafío de encontrar soluciones a uno de los grandes males de la humanidad. Asimismo, trata de premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de investigación oncológica que supone la generación, desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos biológicos y clínicos para el cáncer. El fallo del 9º premio, y por unanimidad le otorgamos a José Ramón García Bustelo, un gallego que va de gallego por el mundo, que nació donde nuestra querida Rosalía, en Iria Flavia, y que después de estudiar en nuestra universidad emigró a Estados Unidos con un fellow, fue con un fellow a Estados Unidos, trabajó 10 años en BMS, Bristol Myers Squibb, una de las empresas más importantes en oncología, en desarrollo e investigación en oncología, y desde el año 2020 está en el Instituto, en el Centro de Investigación del Cáncer del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que tienen la fortuna de tener en Salamanca. Tiene un currículum impresionante, muchas publicaciones científicas, tiene una vinculación muy estrecha con nosotros, con los que estamos aquí en Santiago, intentando investigar con el cáncer, y además estamos muy agradecidos, no solo por sus contribuciones científicas, sino por el apoyo que siempre ha puesto a favor de la universidad y de los investigadores gallegos y de Santiago en particular. Y el segundo premio de talentos emergentes se dio por unanimidad al doctor César Serrano García. César Serrano García es un joven oncólogo, es un oncólogo clínico que se formó desde Salamanca, de una tierra también cercana. Se formó en oncología médica en el Hospital de Barcelona, en el Valle d'Hebron, y se incorporó en aquel momento a los sarcomas. Los sarcomas son un grupo de enfermedades muy poco frecuentes y muy variadas, que son muy difíciles, todavía siguen siendo muy difíciles de tratar. César Serrano estuvo de fellow en el Dana-Farber en Boston, uno de los centros más prestigiosos del mundo en medicina, y especialmente el Dana-Farber es un instituto de oncología, y posteriormente se incorporó ya como staff en el hospital, en el BIO, en el Valle d'Hebron, y lleva la investigación translacional en sarcomas. En nombre de los premiados, y me atrevo a decir de la sociedad científica y de la sociedad en general, tenemos que dar las gracias a Ramiro Carregal, un visionario no solo de los negocios, sino también de la lucha contra el cáncer, que se ha unido muchos años antes de que apareciese a la lucha que tiene el Parlamento Europeo, el Gobierno europeo y toda Europa contra el cáncer. En Europa está implicada en una batalla de acabar con el cáncer, eliminar el cáncer. De las 5 misiones de los próximos 10 años de Europa, las 5, una es cuidar la tierra, otra es cuidar los océanos, la transformación digital y unas ciudades saludables.
La quinta, la primera en orden, es acabar con el cáncer. O sea que nuestros políticos, toda Europa, está intentando una cruzada contra el cáncer, invirtiendo en investigación, en tratamientos, en organización, para acabar con esto que es el mayor lacre de nuestra sociedad, de la sociedad occidental. Y en esto todos tenemos que arrimar el hombro, como lo ha hecho desde hace muchos años Ramiro Carregal, por el que nosotros y la sociedad le está muy agradecido. Y agradeceros a vosotros que en cierta medida somos los que estáis motivados para seguir luchando contra el cáncer. Gracias. Acto seguido se va a proceder a la entrega por parte de don Ramiro Carregal y con la ayuda inestimable del presidente de la Xunta al noveno Premio Internacional de Investigación Oncológica, Científica y Técnica al doctor Xosé Ramón García Bustelo. Siempre se dice que la juventud es la única enfermedad que se cura con los años, pero mientras la juventud no se le cura, hoy va a recibir el segundo premio a Talentos Emergentes en Investigación Oncológica el doctor César Serrano García y hace la entrega don Ramiro Carregal y el presidente de la Xunta. Acto seguido, el doctor Xosé Ramón García Bustelo tiene la palabra y va a pasar a hacernos su agradecimiento y su presentación. Xosé Ramón, cuando quieras. Presidente da Xunta, alcalde e rector da Universidade. É para mí un gran honor recibir este premio Ramiro Carregal por varias razóns. Primeiro, obviamente, porque sabemos que é un premio de alto reconocemento internacional que ten unha gran cantidad de candidatos. En ese xeito, creo que agradezo moito ao comité seleccionador o que considerasen a miña trayectoria profesional e que, ao final, decidiesen concederme este premio. Decía Nelson Mandela na súa autobiografía que os premios nunca se deben de buscar, que unha persona traballa simplemente polas gañas de facer algo novo no mundo. E iso, de logo, é algo que os científicos facemos. Básicamente, o noso traballo fundamentase nas gañas de coñecer, nas gañas de contribuir á sociedade. Iso non quita que, obviamente, agradezamos e nos alegremos cando nos dan os premios e, sobre todo, ao menos esta miña visión, os premios non son tanto unha meta, sino un impulso para seguir traballando nas nosas investigacións. Espero que, a partir de agora, o meu traballo faga honra a este premio que hoxe recibo.
Tamén me gustaría agradecer ao señor Carregal o impulso que lle dou a este premio, que, como dixen anteriormente, é recoñecido en todas as partes do mundo. Como dixo o doctor López, o señor Carregal é un innovador empresarial e tamén un innovador en empezar un premio oncolóxico, que realmente hai dos poucos que existen en España que son iniciados por unha iniciativa empresarial. Creo que é un exemplo para todos, sobre todo non solamente porque me toca a mí recibir este premio, sino tamén porque creo que é unha aposta, un reconocimiento que o señor Carregal e nas súas mans de toda a sociedade sobre o valor que ten a ciencia e os valor que teñen os científicos para esta sociedade. Moitas gracias, señor Carregal, por este premio. Penso, al menos eu, a miña consideración, que Galicia e España sería un país moito máis próspero se tuvéssemos máis científicos e tamén máis señores como o señor Carregal. Isto será para o futuro. Gustaríame tamén, se me permitides un toque personal, agradecer a toda a xente que traballou no meu laboratorio ao largo desta longa xa trayectoria. Hai que pensar que os científicos non somos como os poetas ou os literatos que traballan solos na súa casa, sino que o traballo científico fundamentase sobre todo no traballo de estudiantes predoctorales, de postdoctorales, de técnicos, de diferentes profesionales, sin os cales, de logo, eu non estaría aquí, e todos eles merecen realmente unha parte alícuota deste traballo, aunque non vou compartir o premio con eles. Tamén me gustaría agradecer, por suposto, a miña familia, a meus pais, gracias aos cales probablemente eu este aquí, e tamén a miña propia familia, a miña muller Mercedes e a meus fillos Antón e Sara. Sara está, de feito, agora iniciando a súa carreira científica como nós. Sobre todo a miña muller, non solamente por crear esta familia, sino tamén porque foi unha colega científica e por experimentar ao largo de todos estes anos todos os insabores, as satisfaccións que nos dou moitos dos traballos que a continuación vou a enseñar. Gracias a todos por acompañarme nesta travesía. Bueno, antes de comentarlles basicamente o que consisteu o meu traballo, creo que, sobre todo porque esta é unha audiencia moi mixta, vou a intentar explicar cal é a base do cancro, cales son os problemas que queremos abordar desde a investigación. Como probablemente todos sabedes, o noso corpo está formado por células. Isto probablemente incluso sabe a miña sobrinha Xulia, que está agora no Rosalía de Castro estudiando segundo de ESO, pero o que probablemente non sepan vostedes é que todas as células do noso organismo teñense que reciclar periódicamente. De feito, por exemplo, aquí hai o caso do intestino, onde sabemos que todo o noso intestino, todo o epitelio intestinal, renóvase completamente cada semana. Iso estamos falando de millóns de células. Isto solamente para o intestino, pero se ahora pensamos todas as células que se están renovando no noso corpo, realmente son miles de millóns os que se acostumbran a renovar ao largo dun simple día. Por exemplo, aquí teño unha cuantificación do número de células que probablemente perdamos cada un de nós durante esta hora de sesión do Premio Ramiro Carregal, e máis ou menos os cálculos indican que cada un de nós perderemos 13.500 millóns de células durante esta hora. Isto non significa que o presidente Feijóo ou o alcalde Bugallo non se podan presentar á reelección, porque todas estas células que perdemos rexenéranse ao mesmo tempo. Entón, realmente, este é un sistema para manter todos os nosos tecidos, todos os nosos órganos en plena funcionalidade. De feito, o problema non é perder estas células e renovalas, o problema sería non poder renovalas, o que probablemente originaría a nosa morte prácticamente un par de días. Todo este sistema funciona en xeral moi ben. De feito, sabemos que hai toda unha serie de instruccións que lle din ás células cando teñen que proliferar, que cando se teñen que diferenciar e cando dan lugar finalmente a un tecido. E isto funciona durante o noso desenvolvemento embrionario, funciona cando temos que reparar feridas ou simplemente funciona cando temos que renovar os tecidos, como mencionei anteriormente. E moito de nós, a pesar de todos estes miles de millóns que xeneramos de células ao largo da nosa vida, pois non temos enfermedades e non temos cancro. O problema xurde que, de vez en cando, este proceso ordenado
cambia porque sufrense alteracións xenéticas que fai que este control adecuado da proliferación, a diferenciación celular se perda, consecuentemente vai do lugar, en vez dun tecido normal, dá lugar ao cancro, que pode adquirir unha serie de propiedades malignas, entre as cales, por exemplo, unha delas é a diseminación a outros órganos do noso organismo, o que se denomina comúnmente metástase. Como isto probablemente sexa para todos vostedes bastante abstracto, teño aquí un vídeo que un pouco vai a simplificar como se rexeneran as células e como se orixina un tumor, en este caso, no intestino. Entón, temos aquí novamente o intestino, temos o tumor, e vamos a ver aquí como este epitelio se rexenera periódicamente, como se pode dar lugar a un tumor cando se produce unha alteración xenética. Entón, vamos adiante co vídeo. Este novamente sería o noso intestino aberto. Estos son as microvellosidades que compoñen o noso intestino, que favorecen unha rápida absorción dos nutrientes que inxerimos. Este intestino ten estas microvellosidades e ten esta cripta onde se orixina a toda a regeneración celular. Hai unhas células nai nesta zona basal que progresivamente dan lugar a unhas células indiferenciadas, transitorias, chamámoslle nós, que están aquí en azul, e que progresivamente se van a diferenciar para dar lugar ás células maduras do noso intestino, que son os enterocitos e as células caliciformes. Entón, este é un proceso ordenado, funciona sempre ben. Como vedes, estas células que se producen van migrando hacia arriba da vellosidade intestinal e aí todas morren. Morren simplemente por dúas razóns. Unha, para manter as células plenamente funcionales, e tamén con un mecanismo para evitar que calquer alteración xenética se produza e se transmita, simplemente porque as células morren. Entón, realmente, en cada intestino temos todo este proceso de regeneración celular. Que pasa cando se producen mutacións? Pois, cando se producen mutacións nesas células nais, o que vai a pasar é que agora estas células que anteriormente se proliferaban e se diferenciaban, ora simplemente o que vai a pasar é que proliferan, pero non se poden diferenciar. Entón, en vez de seguir medrando hacia arriba, o que vai pasar é que van a formar un tumor primario na zona onde se produce esta alteración. O cancro non depende solamente dunha mutación. Este sería, por exemplo, un cancro moi sinxelo e moi benigno desde o punto de vista clínico. O problema do cancro é que unha mutación leva a acumulación de moitas outras mutacións, o que fai que progresivamente a malignidade do tumor se incremente. Todo este proceso, obviamente, é ordenado. Unha célula sabe cando ten que proliferar ou diferenciarse a través de unha serie de mensaxes químicos. Hai mensaxes que se emiten desde células veciñas ou desde tecidos máis lonxanos a célula que ten que proliferar, que se emiten unha serie de mensaxes químicos en forma de unhas moléculas que xeralmente denomínanse proteínas. Este mensaxe químico vai a ser transmitido ben pola sangre, polo sistema linfático, por diferentes outras zonas do noso organismo, vai a ser captado pola célula a través de unhas moléculas que están na membrana plasmática e que se denominan receptores, e aí van a iniciarse unha cascada de transmisión de señales dentro da célula en donde ese estímulo químico inicial vaise a diversificar e ao final vaise a traducir en diferentes respostas celulares, cambios metabólicos, cambios de expresión xenética, etc. O problema do cancro é cando este sistema ordenado sufre algunha alteración xenética, entón todo este proceso ordenado de proliferación e diferenciación pérdese e dáse lugar á formación do cancro. Isto é en términos de señalización celular, como lle chamamos científicos, pero como quizás é un pouco complexo, teño outro exemplo máis sinxelo, espero, que ao final todo isto é un cambio na domótica celular. Pensemos, por exemplo, na nosa casa, onde agora a través dun móvil podemos mandar unha serie de señales que son captadas por un router, e ese router despois transmite as señales para encender a televisión, para encender o lavaveixelas, ou para encender a luz, ou para cambiar a temperatura. Entón, todo isto é un proceso ordenado. Solamente se inicia cando nós desde o teléfono mandamos esa mensaxe e, obviamente, acábase cando nós decimos a través do teléfono que ese mensaxe tense que acabar. O problema xurde cando, de repente, o teléfono deixa de funcionar e manda señales continuamente,
ou tamén se produce cando o router deixa de recibir mensaxes, simplemente el manda as mensaxes ao interior da nosa casa, ou tamén pode pasar que, de repente, os electrodomésticos da nosa casa deixen de funcionar a través desas instruccións e empecen a funcionar localmente sin ningún outro tipo de estímulo. Claro está que non sempre podemos apagar a luz da casa e evitar este comportamento anormal, pero o problema das células tumorales é que ese interruptor da luz tamén falla, consecuentemente, isto dá lugar ao proceso tumorigénico. Co cal, pensade que unha célula descontrolada, ao final é unha célula que pode ser potencialmente tumoral, a non ser que sexa eliminada no noso organismo. Bueno, o que queremos facer en investigación, e na investigación preclínica que se dedica ao noso laboratorio, é un pouco entender esta domótica celular. Queremos saber, descubrir as moléculas, os axentes que causan o cancro ou que afectan a súa malignidade. Queremos entender como funcionan. Queremos identificar cales deles poderían ser utilizados como dianas para o diseño de novos fármacos. E queremos despois traducir este coñecemento a novos tratamentos e formas de diagnosticar aos pacientes. O meu traballo neste eido abarca varias moléculas, pero fundamentalmente creo que somos máis coñecidos pola caracterización funcional dun grupo de oncoxenes que se denomina a familia de oncoxenes VAF, que foi descoberta na última década do século pasado, alrededor dos anos 90. En aquel momento, o único que sabíamos era que estas proteínas, estas moléculas, podían inducir cáncer, pero esa era a única actividade biolóxica que coñecíamos. Non sabíamos nada acerca de como funcionaban bioquímicamente, non sabíamos nada de como se regulaban e, por suposto, non sabíamos nin tiñamos idea de como ou que señales transmitían dentro das células e que facía que estas células se convertisen en células tumorales. Isto foi un pouco que intentamos abordar durante casi 20 anos do noso traballo a través de diferentes estudios moi plurifacéticos. Hai que pensar que a investigación, sobre todo a investigación en cancro, moitas veces é como un traballo detectivesco, porque temos unha actividade, pero temos que saber cales son os culpables desa actividade. Para iso temos que utilizar ou buscar diferentes pistas que nos aproximen á verdade. Entón, aquí utilizamos varios modelos experimentales. Por exemplo, utilizamos células normais e células tumorais, utilizamos sistemas diferentes análisis bioquímicos ou de señalización celular para entender como funcionan estas moléculas. Utilizamos modelos animais modificados xenéticamente, de tal maneira que podemos alterar a función dun xen, podemos eliminalo ou podemos facer que funcione de forma activada, como sería nun tumor. Podemos utilizar técnicas ómicas, que son técnicas que nos permiten ver moi ben en detalle todos os cambios que se producen nunha célula tumoral cando activamos unha molécula. Por exemplo, podemos saber se se activan xenes, que xenes se activan, que proteínas cambian, cales son as rutas metabólicas que se activan, etc. Máis recentemente podemos utilizar células procedentes directamente de tumores humanos e cultivalas en condicións que reflicten moi ben o tumor original. E, finalmente, utilizamos técnicas bioinformáticas e Big Data un pouco para integrar todos estes datos e, sobre todo, tamén para, finalmente, saber se estes datos teñen algún correlato co que pasa nos pacientes na realidade. Gracias a estas aproximacións podemos un pouco desentrañar todo o que facían estas proteínas e, basicamente, vounas a sumarizar en 7 bloques que non son artículos científicos ou investigacións individuales, senón que realmente cada un deles supón o traballo de moita xente ao largo de bastante tempo. Un dos achádegos máis importantes foi descubrir que o que facía a nivel bioquímico. Entón, descubrimos, se vedes a estructura da molécula, se esa molécula estirásemos desde a cabeza hasta a cola, veríamos unha estructura lineal como que se mostra aquí. E como vedes aquí, podemos demostrar que algunhas destas zonas da proteína están especializadas en inducir actividades biolóxicas concretas. Non vos vou aburrir que actividades biolóxicas son esas, baste decir que son de dous tipos. Por un lado, temos unha serie de vías de señalización que se ven aquí na parte esquerda da diapositiva que favorecen o crecemento tumoral. Despois tamén, foi unha cousa completamente sorprendente no campo, descubrimos tamén outras actividades que estaban mediadas pola cola destas proteínas que tiñan actividades supresoras de tumores. Por tanto,
estas proteínas, en función de onde estén ou como se activen, poden ou ben favorecer a aparición do cancro ou ben poden antagonizar a aparición do cancro. Isto é bastante interesante, que é case único nestas moléculas, e que realmente desentrañou un pouco que é o que facían dentro das células. E, por suposto, asociados a isto, sabemos a través de que mecanismos, que alteracións xenéticas provocan que unha ou outra actividade bioquímica se desregule nas células tumorales. Outro punto importante foi descubrir como se regulaban estas actividades biolóxicas. O que descubrimos foi que estas proteínas actúan moi cerca desos receptores de membrana, esas moléculas que captaban os mensaxes externos e o transmitían ao interior celular. Co cal, son proteínas que están implicadas en coller un mensaxe químico sinxelo, que é o que emite o mensaxe extracelular, e a través de aí amplifica esa señal e diversifica esa señal en múltiples funcións biolóxicas. Non vou a entrar en detalle como este proceso funciona, pero basicamente indicar que todo se basa en que en función do grado de estimulación celular, estas moléculas pasan de unha conformación cerrada a unha conformación aberta. E unha vez que acaba o estímulo celular, pois novamente pasan da estructura aberta a unha estructura cerrada. O problema que temos no cancro é que hai unha serie de alteracións xenéticas, algunhas das cales afectan a estes mecanismos que manteñen a estas proteínas cerradas nas condicións non estimuladas, que fan que estas células estén abertas permanentemente. Entón, digamos, o mecanismo básico de activación, de regulación destas moléculas, que en certa maneira é importante porque nos dá moita información para o diseño de fármacos para interferir a súa actividade in vivo. Sabemos tamén que estas proteínas son moi importantes na función normal do organismo. Isto sabémolo porque podemos eliminar xens desta familia a través de técnicas xenéticas en ratos e ver que son os procesos que son afectados. E como vedes aquí, cada unha destes membros da familia poden regular diferentes procesos moi variados. Por exemplo, algunhas afectan ao sistema inmune, como responden o noso sistema inmune ante infeccións víricas, ante infeccións bacterianas. Hai proteínas que afectan o sistema nervioso, que regulan, por exemplo, a nosa actividade cardíaca ou respiratoria, ou o noso estrés. Hai outras proteínas que regulan a presión sanguínea, por exemplo, outras que regulan a masa muscular, e outro que regula, por exemplo, o metabolismo basal do noso organismo, e, consecuentemente, se, por exemplo, somos obesos ou non somos obesos. Entón, por tanto, estas proteínas, aunque as asociamos a cancro, hai que pensar que no entorno normal, cando están funcionando normalmente, cumplen unha función beneficiosa, que é simplemente regular procesos fisiológicos que son importantes para o funcionamento normal do noso organismo. Aquí gostaríame resaltar que algún destes traballos fíxose con colaboración con grupos galegos, sobre todo con Rubén Nogueiras, que anda por aquí na audiencia, e con Carlos Dieguez, que realmente, como sabedes, son líderes mundiales en investigación de sistemas metabólicos e realmente tuveron un papel moi importante en axudarnos a levar a cabo estes estudios. Por suposto, me imagino que aquí deron o premio porque estas moléculas tamén producen cáncer. Sabemos agora que no contexto tumoral, como podedes inferir do que vos comentei anteriormente, que estas moléculas compórtanse como este personaxe de Oscar Wilde, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. En algunhas condicións, estas moléculas compórtanse como Mr. Hyde, no sentido de que favorecen a aparición de unha serie de tumores que menciono aquí, por exemplo, o cáncer de cabeza e pescozo, onde, por exemplo, foi un traballo que colaboramos con outro investigador galego, José Tubío do CIMUS, o cancro de pulmón ou diferentes tipos de tumores hematopoyéticos. Isto significa que, por exemplo, cando nós inactivamos en ratos estes xenes, estes tumores desaparecen completamente. Isto nos di que, por exemplo, se conseguimos fármacos específicos contra estas proteínas, poderíamos interferir o crecemento e a malignidade de algúns destes tumores. En cambio, como dixen anteriormente,
teñen outra faceta, que en este caso sería como a Dr. Jekyll, que é unha función beneficiosa en algúns contextos tumorales. Como vedes aquí, en algún caso, estas proteínas, en vez de favorecer o crecemento tumoral, o que fan é dinlle a células tumorales párate aí que estás facendo algo mal. En concreto, son casos moito máis raros, en este caso descubrimos hai pouco en unha leucemia que se denomina leucemia linfoblástica aguda de células T. Aquí sabemos que cada unha destas funcións protumorigénicas ou antitumorigénicas regúlanse por rutas diferentes, unha delas que se regula sempre pola cabeza da proteína e outra pola cola da proteína. Estas funcións son moi diversas, dependen de que tipo de proteína da familia BAF está presente nos tumores, depende do tipo tumoral, depende do estadio, a veces, de maduración da célula tumoral, e, sobre todo, depende de diferentes alteracións xenéticas, porque os mecanismos que as células tumorales inducen para eliminar, para activar estas funcións ou para eliminar as funcións supresoras son completamente diferentes. Xa para acabar, quero dicir que estes traballos que, digamos, son superficiales no sentido que simplemente nos indican cales son os procesos ou fisiolóxicos normales ou oncogénicos onde participan estas proteínas, van acompañadas de unha serie de estudios, como dixemos anteriormente, ómicos, bioquímicos, etc., que nos permiten identificar novos programas biolóxicos ou novas propiedades biolóxicas que antes descoñecíamos. Entón, gracias a eso sabemos que cada unha destas proteínas, en un contexto fisiológico determinado ou un contexto tumoral, activan unha serie de programas biolóxicos que son importantes para que este proceso se produzca. E, obviamente, a través dese coñecemento podemos identificar, por exemplo, novas dianas terapéuticas que participan en eles e son esenciales para eles. Aquí teño, por exemplo, simplemente un caso que é no cancro de mama, en donde vemos que, por exemplo, a eliminación das nosas proteínas é esencial non solamente para o crecemento do tumor a través da regulación da proliferación, da inhibición da inducción da resistencia a fármacos, de favorecer a nutrición do tumor a través da formación de novos vasos, pero tamén son importantes para a metástasis pulmonar. E, a través da identificación de cada un destes procesos, podemos descubrir outras proteínas que traballan debaixo das nosas proteínas e que median estes procesos e que tamén son potenciales dianas terapéuticas para interferilos. Outro aspecto importante do noso traballo é que a través destes estudios, da disección destes programas xenéticos dependentes destas proteínas, podemos identificar firmas xenéticas que nos permiten clasificar moito mellor aos pacientes tumorais. Por exemplo, en función da expresión de unha serie de xenes dependentes das nosas proteínas, podemos clasificar aos pacientes en pacientes con niveles altos de expresión destas firmas ou con, aquí en azul, niveles de expresión baixos destas firmas xenéticas. E como vedes na parte dereita da diapositiva, aqueles pacientes que teñen niveles altos destas firmas xenéticas dependientes das nosas proteínas teñen maior tendencia a desarrollar metástasis pulmonar e, como ves abaixo, teñen unha maior mortalidade por exemplo, en cancro de cabeza e colo. Por tanto, un pouco aquí, con isto acabo a descripción do que facemos no noso laboratorio. Realmente o que queremos é coñecer, diseccionar procesos biolóxicos regulados por proteínas que implican o cáncer, a partir de identificar novas opcións terapéuticas e novas opcións diagnósticas para os nosos pacientes. Para terminar, gostaríame abordar unha serie de retos que todavía temos pendientes, non solamente no noso laboratorio, sino a nivel da investigación xeneral, que influirán moito en como serán tratados os pacientes e como será a supervivencia desos pacientes no próximo futuro. Por exemplo, temos un problema de detectar rapidamente os tumores nos pacientes. Obviamente, isto agora está se facendo a través de cribados, pero todavía necesitamos técnicas físicas de outro tipo, como, por exemplo, a biopsia líquida, que nos permitan identificar os tumores aínda en estadios moito máis cedos que o que podemos detectar ahora, porque sabemos que canto máis
menos desarrollado este un tumor, menos alteracións xenéticas vai a ter e máis facilmente será, obviamente, de ser extirpado, pero tamén de ser tratado a nivel de dianas terapéuticas. Necesitamos tamén ser capaces de seguir a evolución dos tumores en tempo real, tanto antes, durante como despois do tratamento. Aquí, afortunadamente, en Galicia temos un grupo de investigación moi relevante neste eido, como o Dr. López, que traballa na biopsia líquida. Temos que afrontar o problema da resistencia que moitos pacientes desarrollan aos fármacos actuales e aos que se están a desenvolver. Temos que coñecer moito mellor os procesos que median a metástasis, que é realmente agora o problema crítico para a supervivencia de moitos pacientes de moitos cancros. E temos que solventar o problema da baixa supervivencia de algúns pacientes, como, por exemplo, os pacientes de cancro de pulmón ou cancro de páncreas, que teñen supervivencias moi baixas. Iso é porque non se detectan a tempo, non temos terapias adecuadas, e tamén porque algúns destes tumores teñen características físicas que os fan desarrollar prácticamente corazas contra os fármacos que lle administramos na actualidade. Todos son retos que temos que superar nestes próximos anos. E, finalmente, outro reto que é importante, sobre todo co desenvolvemento das terapias dirixidas, do diagnóstico molecular dos pacientes, é como implantar de forma efectiva e equitativa as novas terapias dirixidas e a medicina personalizada no ámbito clínico, que seguro que o Dr. López coincide comigo, influirá tamén ou implicará tamén un cambio en como se funcionan os sistemas os servizos de oncoloxía médica no noso país. E, por outra parte, tamén, e aquí vou acabar, porque hai que pensar que se España e Galicia quere facer algo proactivo e de vanguardia neste eido, ten que ter unha financiación adecuada para levar a cabo estas investigacións. Estas investigacións son agora moi caras porque implican a utilización de diferentes modelos animais, diferentes técnicas ómicas, e realmente hai agora mesmo en este país proxectos de investigación que xa non se poden realizar porque son demasiado costosos, a non ser que consigas financiación internacional. Como digo aquí, non podemos gañar premios de Fórmula 1 correndo con 600. O objetivo de todo isto é O objetivo de todos estes retos que queremos solventar e investigar nos próximos anos é conseguir este cambio da supervivencia dos pacientes que pase do 55% actual ao 75% nos próximos 10 anos. Isto, penso eu, e creo que todos coincidirán comigo, implica tres cousas básicas que son investigación e máis investigación. Con isto acabo. Moitas gracias. Como diría Francisco Umbral, aquí ha venido a hablar de su libro, y en este caso va a hablar de su libro el doctor César Serrano, que tiene la palabra. El protocolo COVID es fantástico. Buenas tardes, señor presidente de la Xunta, señor alcalde de Santiago, miembros de la mesa, todos los presentes. Buenas tardes. Tengo que decir que es un verdadero privilegio poder estar aquí, en este edificio, en Santiago, en un momento de COVID, de todavía una nueva normalidad, y también en un edificio que yo lo veo impresionantemente simbólico, ¿no? Es un sitio que se creó para cuidar de la gente y, al fin y al cabo, la función de este premio es reconocer la labor de quienes cuidamos, no de peregrinos, sino de pacientes con cáncer, ¿no? Con lo cual, mi más sincero agradecimiento al comité seleccionador, a los miembros del jurado, pero muy particularmente para usted, señor Ramiro Carregal, por tener esa sensibilidad y esa generosidad hacia los que hacemos esta labor, ¿no? Igual saben que para ser
o poder ser elegido en este premio es una sociedad científica la que nos propone, ¿no? Y en mi caso fue el Grupo GEIS, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, que es una institución académica multidisciplinaria de más de 25 años de recorrido que busca estudiar, investigar, hacer ensayos clínicos y cuidar de pacientes con sarcoma, con lo cual mi agradecimiento también enorme a ellos. En el mismo caso que el doctor José Bustero, ¿no? Yo aquí no he llegado solo. Lógicamente, esto es un recorrido enorme, con mucha gente alrededor y que uno no llega solo a los sitios, ¿no? Sí que es cierto que hay nombres muy particulares, sobre todo a nivel profesional, el doctor Enrique de Álava, que ahora está en Sevilla, pero antes estaba en Salamanca, también a los profesores Jonathan Fletcher y Josh Dimitri de Boston, donde yo estuve allí unos cuantos años, y luego también al doctor Joan Carles, del Hospital Vall d'Hebron, que fue mi tutor de residentes y que me sigue cuidando hasta ahora, ¿no? Y luego, sin duda alguna, está, no a nivel profesional, pero sino, sobre todo, quien me aguanta, que son mis padres y Laura, ¿no? Cuando me concedieron el premio Talento Emergente, en Ramiro Carregal, la verdad es que, por un lado, es un gran honor, pero, por otro lado, es una alegría enorme que, con los recién cumplidos 40, pues todavía sigue siendo un talento emergente, ¿no? Es algo que ayuda y que me rejuvenece, realmente, a pesar de las canas que me han salido en los 2 últimos años, sobre todo con el COVID, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, la verdad es que no tengo palabras para poder agradecer la posibilidad de que alguien reconozca la carrera de gente joven, ¿no? Porque reconocer todo este recorrido, aunque pequeño, no tanto como el doctor Bustero, ¿no? Pero aunque pequeño, es algo muy importante, porque no solo es un reconocimiento y ya está, ¿no? Es simplemente, es mucho más allá de eso, es reconocer a gente que ha estado trabajando en la carrera mucho tiempo, ha hecho un doctorado, ha ido al extranjero y para eso ha tenido que conseguir becas para el extranjero, para mantenerse en el extranjero. Y además ha tenido que hacer casi lo más difícil, que es volver a España para intentar hacer eso que estaba haciendo en el extranjero y a todo esto tener éxito, ¿no? Todo esto no se paga con dinero, ¿no? Esto simplemente el único motor es la pasión por todo lo que hacemos e intentar estar al lado del paciente. Con lo cual, nuevamente, muchas gracias por esta sensibilidad tan particular de premiar al talento emergente. Entre la imagen de la izquierda, que es septiembre de 2004, cuando coincidí, de hecho, en los pasillos con el doctor José Bustero en el Centro del Cáncer de Salamanca, y luego esta última, más reciente, con mi grupo en Barcelona, pues han pasado unos cuantos años y, además de que me saliera una barba, que ya no me he vuelto a quitar casi desde entonces, pues también he tenido un recorrido que ha resumido muy bien el doctor Rafael López, ¿no? He estado en el Hospital Vall d'Hebron, donde hice la residencia, 1 año más en la unidad de sarcomas, 3 años en el Dana-Farber en Boston y en la Med School de Harvard, y luego volver al Vall d'Hebron, donde, bueno, veo pacientes y aparte tengo un laboratorio de investigación donde investigamos, ¿no? Ese doble concepto. Son 2 cosas de las que quiero hablar aquí muy básicas, sarcomas e investigación translacional, que creo que es por lo que se ha reconocido todo, bueno, reconociendo este premio. Como le explico a los pacientes con sarcoma, ¿no? Que un sarcoma es un tipo de cáncer que no es de la sangre, como las leucemias y las linfomas, no son los que proceden de las células del cuerpo que tienen una función muy concreta, sino que viene de aquellas células del cuerpo que tienen una función de sostén o de conectar, ¿no? Del tejido conectivo, que se llama. Como hay tantos, hay 70 tipos distintos de sarcoma. Es una barbaridad, pero es una enfermedad que es infrecuente. Me gustó mucho esta campaña particular, 1 de cada 20.000 de hace unos años, porque 1 de cada 20.000 personas tendrá un sarcoma. Es una enfermedad rara. O poniéndolo en otros números, de 275.000 cánceres nuevos que se diagnostican en España al año, 6.000 son sarcomas. Es una enfermedad que es compleja. Esto es una especie de árbol genealógico donde muestra casi todos los tipos de sarcoma. Como os podéis dar cuenta, cada uno va a tener biología distinta, un comportamiento clínico distinto y un tratamiento distinto. El manejo requiere comités de expertos y aquí sí que la experiencia es un grado más en este tipo de enfermedad por la gran complejidad que tiene, ¿no? La otra parte por la que creo que es algo distintivo, el tipo de trabajo que hago, es porque, bueno, estoy involucrado en muchos aspectos, ¿no? Por un lado, un grupo de investigación en el que en el laboratorio investigamos activamente una patología concreta que son los sarcomas, varios tipos de sarcomas y desde múltiples aspectos distintos de la biología. Al mismo tiempo tenemos un grupo, una unidad clínica que estamos integrados dentro de una más grande, pero bueno, somos 2 oncólogos y medio, viendo exclusivamente pacientes con sarcoma, y esto es porque somos un centro de referencia nacional
con un comité multidisciplinar donde estamos ahí todos en ese batiborrillo prepandemia, por supuesto, y también recientemente vamos a formar parte de una red de excelencia europea de sarcomas, ¿no? Entonces, dentro de todo esto es donde se genera la oncología translacional. La oncología translacional son ideas que van desde el laboratorio al paciente y vuelve al laboratorio. Y realmente no hay nada más estimulante intelectualmente que estar con un paciente, porque todas las ideas están ahí, todas las observaciones científicas están en el paciente y luego es la oportunidad de poder ir a un laboratorio a comprobarlas y volver al paciente, porque al final y al cabo el paciente no deja de ser el principio y el fin de toda nuestra motivación y de nuestro trabajo. Abarcamos muchas áreas de la biología, pero sobre todo quería resaltar aquí en los últimos años en qué conceptos hemos trabajado que hemos llevado del laboratorio a la clínica, y yo creo que eso es una parte importante. Los sarcomas, que son 70 tipos distintos, biológicamente tienen dos conceptualmente distintos, ¿no? Los de la izquierda, que vemos un cromosoma horrible, cromosomas horribles, un cariotipo horrible con un montón de alteraciones, son los genómicamente complejos, y luego están los de la derecha, que son los genómicamente simples, que es muy parecido a cómo son los cromosomas, el cariotipo de unas células normales, con algunas alteraciones muy pequeñitas. Sobre todo trabajamos en los simples, porque tienen alteraciones muy concretas que suelen ser mutaciones o traslocaciones que son completamente el director de orquesta de todo el tumor. Y esto permite generar fármacos frente a esta alteración concreta, que es el concepto que nosotros hablamos en oncología de adicción oncogénica. Adicción oncogénica porque los tumores están adictos a esta proteína concreta y si la tratamos y la matamos y la machacamos, vamos a conseguir un efecto enorme en el tumor. No sé aquí en esta sala cuánto de ustedes habrán visto alguna vez un TAC, ¿no? Pero esto que señalan las flechas es un TAC de abdomen, no es un hígado, es un tumor. Y ese tumor, después de 6 meses con un fármaco muy concreto, en este tumor muy concreto, que es GIST, se reduce de esa manera tan espectacular y se puede llegar a operar. Eso es algo increíble, ¿no? De hecho, imatinib fue la primera terapia en 2001 que dirigida frente a una mutación muy concreta en tumores sólidos. Justo antes había pasado en leucemia amiloide crónica. ¿Qué ocurre? Que esto produce beneficios en los pacientes que es temporal, 2 años, 3 años, algunos pacientes tengo de 20 años que llevan con este fármaco desde que salió, pero acaban generando resistencia y es este el entorno donde en el laboratorio nos focalizamos más, cuando estos tumores se las ingenian para generar resistencia, que generalmente son mutaciones de resistencia. Todos esos números y letras son aminoácidos y ahí ocurren las mutaciones de resistencia. El problema es que no solo son ahí, sino que son heterogéneas, existen múltiples. ¿Qué ocurre? Que los fármacos que damos en segunda y tercera línea en estos pacientes, que son el SU y el RE, ¿vale? Sunitinib y regorafenib, por ejemplo, son activos frente a unas mutaciones, pero no frente a otras, ¿no? Entonces, sunitinib es activo frente a las primeras, regorafenib frente a las segundas. ¿Qué ocurre? Que estos fármacos no tienen este beneficio tan espectacular que tiene imatinib en primera línea, ¿no? Porque la enfermedad se vuelve mucho más compleja. Claro, una de las cosas en oncología es que los tratamientos se dan de manera secuencial. Primero uno, luego otro, luego el siguiente. Cada vez se hace más necesario combinar fármacos, ¿no? Si uno va por Estados Unidos y sobre todo por las áreas de Estados Unidos profundas, ¿no? Hay un juego que se llama el Whack-A-Mole, que es básicamente darle un martillazo a un topo, no sé cómo traducirlo, ¿no? Donde pues van apareciendo un montón de topitos y uno tiene que estar con el martillo. Lógicamente, si eso es la enfermedad resistente, con uno solo no es suficiente, no tiene que estar al menos los otros dos, ¿no? Que eso serían las terapias combinadas, que es a donde vamos, porque ahí sí que tenemos muchas más oportunidades de conseguir machacar la resistencia. ¿Qué ocurre? Que si queremos combinar 2 fármacos, es difícil llegar a la dosis efectiva de esos fármacos porque va a haber toxicidades que se solapen. Con lo cual, muchas veces esos fármacos tenemos que bajar las dosis en los ensayos clínicos, pero a veces no llegan a ser efectivas. ¿Qué ocurre? Que como nosotros vimos antes que estos 2 fármacos tienen una actividad complementaria frente a la enfermedad resistente, lo que hicimos fue un ensayo clínico que realmente fue el primero que probó en cáncer la rotación rápida de fármacos frente a la heterogeneidad. De aquí aprendimos mucho y son conceptos que a día de hoy los estamos aplicando, pero aprendimos qué tipos de fármacos se tienen que utilizar y qué tipo de perfiles y enfermedades se pueden llegar a utilizar. El problema concreto de estos fármacos es que requieren bastante más tiempo que 3 o 4 días para llegar a una dosis alta, pero se toleró y hubo pacientes que sí que tuvieron un beneficio prolongado. Pero bueno, al menos es un concepto novedoso que yo creo que se tiene que intentar. Otra manera de intentar
combatir la resistencia y la heterogeneidad de la resistencia a los fármacos es intentar saber qué mutaciones tiene el paciente en cada momento concreto. Obviamente nosotros no podemos pinchar todos los pacientes en cualquier momento, por toda la barriga o por todo donde sea, ¿no? Con lo cual hay un concepto novedoso que, por ejemplo, trabaja mucho aquí el doctor Rafael López en Santiago, que es la biopsia líquida. De una manera incruenta se sacan muestras de sangre del plasma, muestras de sangre del paciente, eso se analizan las mutaciones y se puede ver qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso de un paciente concreto donde si medimos con un TAC todas las lesiones que tiene un paciente, vemos esos recuadraditos que son rectangulares. Al dar un fármaco al paciente hay un mínimo crecimiento que siempre ocurre, ¿de acuerdo? Pero vemos que en las líneas rojas y negras con los puntos rojos y negros, esas mutaciones que detectamos en el plasma bajan con el tratamiento. Están 1 año y pico bajos. Después de 1 año y pico hay algunas que empiezan a subir, pero el TAC del paciente sigue igual y 2 meses después empiezan a crecer y aparecen incluso algunas nuevas. Esto es una prueba de concepto que seguimos trabajando en ella, que incluso nos podemos adelantar 2 o 3 meses antes a un TAC para detectar que realmente los fármacos están dejando de funcionar y también que podemos dar fármacos concretos frente a mutaciones concretas. Pero esto todavía queda, ¿no? Queda aquí y quedan otros tipos de cáncer. Pero es un concepto que también se está trabajando a día de hoy, no solo aquí en GIST, en un tipo de sarcoma, sino en otros muchos tipos tumorales. Desde una perspectiva más clínica, hay que decir que desde el mundo de sarcomas tenemos que estar muy contentos, porque, por ejemplo, concretamente aquí en GIST, ven, esos son los 3 fármacos aprobados, 2001, 2006 y 2012, y desde 2012 no había ningún fármaco aprobado en esta enfermedad, porque no es fácil investigar y hacer ensayos clínicos en enfermedades raras, y los sarcomas son uno de ellos. El año pasado, en 2020, el primer fármaco, después de 8 años que se aprobó, fue el ripretinib, y la verdad es que estamos la mar de contentos porque nuestro equipo en el Vall d'Hebron participó en este ensayo, que este fármaco ya está aprobado en Estados Unidos y a finales de año se aprobará en Europa. Será un fármaco que dispongan los pacientes en Europa y en España de poder tratarse. El otro fármaco concreto, avapritinib, este la verdad es que es muy especial. Hay un tipo concreto de esta mutación concreta de GIST que tiene una mutación muy concreta, que es esa rara que viene ahí, PDGFRA de 842V. Es rara, son unos 20-30 pacientes al año en toda España, nada más con esta mutación, pero eso quiere decir que estos pacientes no tienen ningún tratamiento, y es verdad, no tienen ningún tratamiento, solo se puede hacer cirugía porque no hay ningún fármaco que funcione. ¿Qué ocurre? Se diseñó un fármaco específicamente para esto y encontramos 56 pacientes como este en 11 hospitales de todo el mundo. Este es un típico gráfico que se llama waterfall, en cascada, donde si cae hacia abajo quiere decir que la enfermedad disminuye de tamaño. Este fármaco era efectivo en todos los pacientes, que es algo impresionante, esto no se ve mucho, es decir, detectamos una mutación concreta en un tipo específico de tumor, le damos un fármaco que funciona en todos. Y este fármaco se ha aprobado ahora en enero ya en España como medicación extranjera, ¿no? Por último, conceptos en los que estamos trabajando ahora en el laboratorio, aparte de la resistencia ya instalada a un fármaco, estamos trabajando en conceptos previos, que es la adaptación. Antes de la resistencia, cuando viene el shock enorme de las células tumorales de que, me está matando un fármaco, se adaptan de tal manera para intentar sobrevivir y después generar la resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Tenemos KIT, que es el director de orquesta que decíamos antes, con sus cascadas de señalización, que son las que llevan toda la información a la célula. Cuando lo bloqueamos con un fármaco, todo eso disminuye bastante, pero poquito después hay otras proteínas, otras moléculas de la célula tumoral que reactivan parcialmente la maquinaria y hacen que estén durante un tiempo sobreviviendo. No dan guerra, pero están maquinando y generan la resistencia, ¿no? En este concepto concretamente, el nuevo fármaco que se aprobó en GIST, que es el ripretinib, lo hemos combinado con otro fármaco tras descubrir este tipo de vías y va a ser un ensayo clínico que, de hecho, empezamos y abriremos en octubre en 12 países de todo el mundo y en el que también han participado el equipo que tengo en el Vall d'Hebron, ¿no? Con lo cual, son conceptos múltiples que, desde muchos focos, vamos intentando trabajar para combatir esta heterogeneidad en este tipo concreto de GIST. Empezaba hablando de sarcomas y que es una enfermedad compleja, con muchos tipos distintos y que es una enfermedad muy rara. Hay casos que a veces es un caso por millón o por 10 millones de habitantes. El doctor José Bustelo ha hablado antes de modelos de ratones y de modelos de células. Es súper importante eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos y estudiamos un tumor tenemos mucha información, pero si queremos hacerle perrerías a las células, si queremos modificar, quitar genes, saber qué es esencial, necesitamos estos modelos. Y muchos de estos sarcomas no tienen modelos en ningún sitio en el mundo, ¿no? Entonces, gracias a una campaña
España, que fue la de Hablemos de un sarcoma, que de hecho fue un documental promovido por pacientes y desde pacientes, se generó un grupo de trabajo en el que, por suerte, yo soy la punta de lanza y en donde estamos intentando generar todos los modelos posibles de sarcomas que están operando en nuestro hospital. Finalizar. Como veis, es un trabajo, tanto el del doctor Bustelo como el mío, en el que hay muchísimas piezas, muchísima gente implicada, muchísima red que es imposible, de gente que es imposible explicar aquí. Durante estos días, o justo que han salido en los medios lo del premio, he recibido felicitaciones de muchísima gente, no solo colegas de varios sitios del mundo, porque bueno, saben español o lo traducen, sino también de pacientes y de familiares. Al ser una enfermedad rara, trabajamos en unas comunidades muy cerradas y realmente este premio pues, va para parte de todos ellos. Son pedacitos de este premio, va para muchísima gente con las cuales trabajo y tengo una relación directa en el día a día, de mes a mes o de tanto en tanto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ahí va. Hace tantos años que hice la carrera de medicina que a mí me está pasando una cosa curiosa cada vez que vengo aquí. Me está pasando aquello que se veía en un dibujo de Castelao, que se veía un señor hablando en un púlpito y más abajo pues una gente escuchando, y en primer plano un señor de la aldea con el pitillo, la boina y el paraguas colgado y de la mano su nieto, y le dice el abuelo al nieto: «Mírame, o filliño, canto debe saber ese señor que non se lle entende nada». Y me está empezando a pasar esto. Es el momento de que tome la palabra el alcalde de esta ciudad, de nuestra ciudad, el señor Sánchez Bugaño. Alcalde, cuando quieras. Moitas grazas. Eu espero que se me entenda algo, ainda que fale menos. Señor presidente, don Ramiro Carregal, doctores García Bustelo e Serrano García, señor presidente do xurado, señor reitor, amigas e amigos. Bueno, levamos 18 meses xa con esta pandemia en primeiro plano. A pandemia parece condicionar todo, de feito, a nosa vida, a economía, a sociedade, todo parece xirar ao redor da pandemia do COVID. Hoxe estamos vendo como pouco a pouco a sociedade, as nosas propias plazas e rúas, van recuperando un certo nivel de normalidade. E dentro dese nivel de normalidade, pois temos que volver a falar de temas que de alguna maneira parecera que quedaran aí en un segundo plano, pero que siguen tendo unha importancia primordial. Un deles, en lugar a dúbidas, é o do cancro. Antes, decía o doutor Serrano García, falaba dos 277.000 novos diagnosticados cada ano en España de cancros novos que se diagnostican. Hai que decir que con un nivel de mortandade que iguala ou supera en conxunto o que se ten producido co COVID, coa diferencia de que todos os anos, un ano sí e outro ano tamén. En este sentido, compre agradecer a todos os que fan posible avanzar na loita contra o cancro. Vimos xa desde hai anos como está avanzando, como a esperanza de vida aumenta, como moitos cancros que eran insuperables hai uns anos, e xa non digo hai unhas décadas, cada día aumenta a resistencia frente a eles, a capacidade de facerlles frente, a superación, os servicios sanitarios, e eu creo que podemos presumir en Galicia e desde logo en Santiago de ter uns servicios excepcionales pola súa calidad, pola súa capacidade, pola súa humanidade tamén, pola atención que lle prestan os pacientes. E, desde logo, a investigación científica, os avances tecnolóxicos, unido a ese espírito humanista que teñen os nosos médicos e os nosos profesionales sanitarios, é o que vai permitir superar definitivamente o cancro. Eu simplemente quero rematar agradecendo a Ramiro Carregal pois o seu impulso, a súa actividade en tantas facetas de interés social e especificamente en esta, e, desde logo, felicitando a Xosé García Bustelo como Premio Internacional de Investigación Oncolóxica polo magnífico traballo que ven desempeñando desde hai tantos anos, e, ademais, moi orgulloso de que sea
casi un veciño de Santiago, porque os de Padrón para nós son veciños nosos moi apreciados de sempre, e tamén, por suposto, o doutor Serrano García, e deseándolles a todos o maior dos seus éxitos, que é o que nos esperamos e o que beneficia o conxunto da sociedade. Pola miña parte, máis nada, moitas grazas. E espero que se entenderá. Y como dicen los ingleses, last but not least, por último, pero no por ello menos importante, tiene la palabra el presidente del Gobierno de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, que cerrará el acto. Moitas grazas e boas tardes a todos. Moitísimas gracias ao Dr. Balboa por facer de introductor deste acto e tamén motivalo a activar con as introducións francamente interesantes, susceptibles de múltiples interpretacións, casi como variacións ou mutacións que producen algunhas células explicadas por os doctores Bustelo e Serrano, que acaban de ser agasallados cun premio, o premio máis importante que temos en Galicia, grazas a unha persoa moi importante que temos, que compartimos, como é o noso amigo Ramiro Carregal, que o primeiro que dixo nos 2 folios escasos era que queda convocado o próximo pleno, o próximo premio que nos veremos o próximo ano. Eso, sin dúbida, é a mellor noticia cando se fala de cancro que podemos dar nun auditorio como este. Quixera, como fixo o alcalde, louvar e agradecer aos doutores Bustelo e Serrano o seu traballo, sin dúbida. Non só o seu traballo científico, por suposto, o seu traballo investigador, o seu traballo asistencial, senón o seu compromiso ético. Porque depois, detrás da investigación, hai un gran compromiso ético das persoas. Podían dedicarse a outra cousa, unha cousa ao mellor máis rentable económicamente, unha cousa máis mediática. E, bueno, cando un investigador elixe ese compromiso, pois probablemente a inmensa maioría deles finalicen a súa carreira sin concretar nada específico que poda ser útil, polo menos nada que sexa recoñecido como tal. Sin embargo, hai persoas que convirten o xuramento hipocrático nunha especie de compromiso ético, ademais de compromiso persoal, e esa mistura axeitada é o que fai que as sociedades avancen, que se fagan descubrimentos e esos descubrimentos cambien a esperanza de vida, a mortalidade, en definitiva, que vayan cambiando as sociedades no seu conxunto. Efectivamente, estamos nunha pandemia aínda non rematada, seguimos cos protocolos que sinala o personal sanitario, os preventivistas, os responsables da saúde pública. Aprendimos moito todos da importancia da saúde durante estes 20 meses. Foi probablemente o curso máis acelerado que vivimos os que nacimos a partir de 1920, 1930, así que hai algún vivo todavía. Pero o certo é verdad é que nos dimos conta de que a incerteza, o medo, o cansanzo no ámbito asistencial foi abatido pola xenerosidade, pola humanidade e pola profesionalidade da maioría do personal sanitario. Iso é moi enriquecedor, produce unha enorme seguridade dentro das sociedades, dentro da sociedade española, e iso, sen ninguna dúbida, é algo que debemos de poñer en valor, porque descubrimos algúns, xa o sabían, pero hai outros que descubriron a importancia do sistema sanitario, a importancia básica, fundamental, a importancia de acertar, a importancia de especialidades descoñecidas, como a epidemioloxía, ou menos coñecidas, a importancia da saúde pública, a importancia da prevención, e tamén todo ese mundo dos virus, das mutacións do virus, de virus prehistóricos, como parece ser que a COVID-19, que veu a millóns de anos posteriormente a paralizar a sociedade con máis coñecemento, con máis medios técnicos, con máis rica de toda a civilización coñecida sobre a Terra. Cada un ten o seu relato personal da pandemia, cada un ten a súa experiencia. Lamentablemente, algúns perderon pais, nais, fillos,
irmáns, outros perderon amigos, veciños. Todos coñecemos tamén de primeira man, hai moitísimo sanitario na sala, a importancia de cada un dos traballadores da sanidade. Por suposto, dende a porta de entrada, que foi a atención primaria, dunha porta de entrada con maior intensidade, que foron os servizos de urxencia hospitalarias, onde tiñan que enfrentarse primeiro a unha doenza descoñecida, parecía que era unha neumonía, unha enfermedade respiratoria sin máis, tiveron que enfrentarse a unha alerta epidemiolóxica tardía e a unha situación de colapso que se produxo nos sistemas sanitarios na maior parte dos países do mundo, a pesar de ser grandes países como Alemania ou como Francia, como Italia ou outros grandes países, incluído Estados Unidos. Ben, tamén tive a oportunidade, sigo tendo a oportunidade de traballar nesa tarefa de tentar disminuir os danos da pandemia. Coñecín a xente excepcional durante estes 20 meses. Por exemplo, un comité clínico que estuvo traballando dunha forma absolutamente altruista, con 2 reunións semanais como mínimo durante 20 meses continuados, consecutivos. A maioría deles son facultativos, persoal sanitario descoñecido, traballan nos seus hospitais, en algún caso en atención primaria, basicamente son médicos especialistas, tamén hai algunha personal de enfermería. Bueno, aí se nota a ética do compromiso, e o compromiso existe en todo, e a ética tamén. Por tanto, eu quixera mesturar a ética e o compromiso de Ramiro Carregal coa ética e o compromiso dos investigadores, dos científicos que durante 9 edicións consecutivas acadaron premios por parte dun xurado profesional, aséptico, independente, que é o que decide que persoas no momento merecen un recoñecemento no ámbito da loita contra o cancro. É importante ter benefactores, ter mecenas, ter favorecedores da investigación. É absolutamente fundamental. Decía o Dr. Bustelo que é moi difícil en España poder ter grandes éxitos en investigación como consecuencia das dificultades para investigar nun país pequeno como o noso, 47 millóns de ciudadanos, é un país importante desde o punto de vista económico, estamos dentro das 25 primeiras economías do mundo, pero nun país que, se se compara con unha multinacional farmacéutica, ten menos presuposto que esa multinacional farmacéutica. Por tanto, estamos nun país onde, ademais, adicamos boa parte dos nosos recursos a actividade asistencial, mayoritariamente. E a actividade asistencial consume moitísimos recursos. O problema é que a actividade asistencial moitas veces podría ter un resultado evidentemente mellor, pero ademais podería aforrar recursos se formos capaces, a través da investigación, de disminuir recursos ociosos que seguimos destinando a actividade asistencial ordinaria. O problema é como ordenamos todo este gasto, é como ordenamos as prioridades. Pensaba, simplemente, outro día, lendo un artículo, que hubiera ocurrido se a vacina, en vez de ser inyectable, fose un comprimido. Pois, evidentemente, todo o diñeiro que se aforraría sería excepcional, ou fora unha ampolla bebible, non? Os millóns de xornadas de personal de enfermería de todo o mundo inyectando 2 doses, 21, 26 días de diferencia, pois que ocurriría se isto se pudera solucionar otorgando unha unidose que se pode recoller en calquer farmacia, se toma e se acabou. Ben, evidentemente, todo isto é un traballo, unhas preguntas que se fan todos os xestores públicos, pero certo verdad é que é necesaria a vocación filantrópica. E, lamentablemente, en España non se valora. Incluso se critica. E eso sí que me preocupa dunha forma importante. Bueno, de momento, eu non escoitei críticas hacia Ramiro Carregal por estes premios, pero todo pode ocurrir. Espero que non sexa así nos próximos anos. O certo verdad é que hoxe estamos aquí porque hai unha persona que decidiu donar unha parte dos seus beneficios
a estos traballos. Creo que é moi importante saber con prioridade quen nos convoca. En segundo lugar, o importante é atopar xente que sexa merecedora destes premios. E, por lo tanto, eu volvo a reiterar e quero dar as gracias de unha forma moi especial a estes dos doutores, un galego traballando en Salamanca e un salmantino traballando en Barcelona. Bueno, eso es España. Recollendo un premio en Galicia. Bueno, pues esa é a España na que creemos, ¿no? Esta é a España real. Un señor de Padrón que traballa en Salamanca despois de formarse na Universidade 5 veces centenaria. Aí a verdade que nos gana Salamanca. Bueno, non se sabe, creo que sí, que gana Salamanca a Santiago, pero por uns meses. Pero quero decir que depois temos a un salmantino que se foi a Valdebrón, creo que é Valdebrón, o hospital, que está nada máis e nada menos que ocupándose dos sarcomas. Só a palabra sarcoma se pode comparar coa palabra cáncer. O certo é verdade é que estamos ante persoas que dedicaron a súa vida, e eu quero reiterar o compromiso ético, porque me parece fundamental en todo, na medicina, por suposto. Bueno, o doutor Bustelo nos dixo que neste acto, se acabou xa, solamente perdemos 13.500 millóns de células, se acabamos de forma inmediata, por tanto, creo que debemos de poñer fin a este asesinato masivo de células, pero tamén a este nacemento de células, que supoño que a maioría delas, todas, serán células boas e ninguna terá ningún problema. Pero sí quixera, poñer en valor o importante das consecuencias colectivas do traballo individual en equipos pequenos desta xente, porque é que nos cambia a vida. Se collemos a esperanza media de vida en 1930 e a comparamos a esperanza media de vida no 2021, pois parece que pertenecemos a seres distintos, non? Non parece que un ser humano poderá no ano 30 ter unha esperanza de vida de 50 anos, no ano 20, é dicir, pois 80 anos despois ter unha esperanza de vida de máis de 80 anos, non? Pois eso se debe a que hai persoas detrás pois que teñen ese compromiso, ese plantexamento. Bueno, eu quero dar as gracias para finalizar. Nos vamos a seguir traballando. Decía vostede lo que o importante era detectar de forma rápido o problema. Eso se chama prevención. Fai 30 anos, en Galicia empezamos a facer un programa de screening de cancro de mama. Daquela non había ningún programa de screening, non sei se en algunha comunidade, probablemente en algunha así, se estuvera facendo un programa de screening de cancro de mama. En todos os hospitais hai unha unidade de cancro de mama e ten unha supervivencia altísima. Eso se debe a radiólogos, a oncólogos, a cirurxianos, a enfermería. Detectamos 9.400 tumores ata o ano 2018. Bueno, a pregunta é que hubiera pasado se non fixéramos o programa ou se tardáramos 10 anos máis en facer ese programa. Pois evidentemente moitas mulleres que hoxe están vivas non o estarían. Fai 8 anos empezamos un programa de detección precoz do cancro colorectal. Nos hospitais do Sergas levamos 27.000 colonoscopias. Primeiro analizamos as heces, cando procede se fai a colonoscopia e se detectaron 1.400 cancros. Durante o coronavirus, as primeiras semanas, evidentemente, paramos o screening, pero as unidades de este tipo de medicina preventiva sigueron traballando, a pesar de todas as dificultades. Dende o ano 19 activamos un programa de detección precoz de cancro de cérvix e estamos facendo neste momento proxectos pilotos ao respecto. É fundamental o diagnóstico e o tratamento. No Servicio Galego de Saúde nos comprometimos os profesionais a establecer o que se chaman vías rápidas, determinadas patoloxías seleccionadas polos profesionais que teñen que estar cun diagnóstico en menos de 15 días, dende que un médico de primaria ou un médico de hospital detecta unha sospeita de esas patoloxías. O tempo medio de espera o pasado ano nesta primeira metade do ano, o pasado ano foi todo distinto, foi de 4,4 días.
Temos un decreto de garantías de tempos máximos de acceso a prestacións sanitarias. Outra vez máis, se dixo, estas patoloxías teñen que ser prioritarias. O prazo para a intervención quirúrxica ten que ser de 60 días. E o prazo para a proba diagnóstica, a primeira proba diagnóstica non pode superar os 45 días. Os datos é que 36.000 galegos se beneficiaron desta garantía. Eu creo que merece a pena seguir con este tipo de plantexamentos. Pois está toda o elenco de innovación, que, sen unha dúbida, estamos ante unha gran carreira pola innovación. Necesitamos recursos, necesitamos medios, e isto pois, responde a moitos plantexamentos de prioridades políticas, de recaudación e de políticas públicas. Non? Vamos a facer o primeiro centro de produción de medicamentos CAR-T na comunidade, válido para producir fármacos destinados a terapias celulares. Ten un compromiso asumido. O primeiro que me falou del, formalmente, oficialmente, foi o decano da Facultade de Medicina. E tamén queremos incorporar ao sistema sanitario a protonterapia para tratamento de tumores sensibles que agora non se presta no sistema sanitario público español. Vamos a ver se somos capaces de conquerilo. E estamos xa con 7 robos funcionando, o que se chaman Da Vinci, que están facendo intervencións milimétricas en todos os hospitais de forma simultánea. Empezaron a traballar. Empezamos con cancro de próstata ou con operacións a pacientes con cancro de próstata e realmente, polo que me dicen, os resultados están sendo excepcionais. Remato xa, creo que fixemos un traballo axeitado e eu veño aquí en nome da responsabilidade que de momento temos, pois agradecer nun acto sanitario os sanitarios o que estuveron facendo durante a pandemia. Todos os días ás 8 da tarde comunican as altas en UCI, as altas en planta de hospitalización ou, pola contra, te comunican as entradas. Bueno, neste momento Galicia ten 128 pacientes ingresados. Somos a comunidade con menos pacientes en UCI de España, por porcentaxe de cama, 0,8%. E somos a comunidade con menos pacientes en planta de hospitalización de España. Temos 93 pacientes, o que supón o 2,1% de cama hospitalaria ocupada por patoloxía COVID. E somos a comunidade coa menor mortalidade de España, excluído Baleares e Canarias. Eso significa, na miña opinión, que temos un bo sistema sanitario e que, ademais, xa temos o 92,6% da población vacinada cunha dose e o 86,6% con doble pauta. Este traballo, sin dúbida, é un traballo do sistema sanitario público de Galicia que eu quero poñer en valor. Do mesmo xeito que quero poñer en valor a persoas que se dedican á investigación nun hospital clínico como é o de Santiago, onde poden ver, fai moi pouco tempo, todo o que se está facendo, ou unha parte do que se está facendo en cardioloxía, en oncoloxía ou en radioterapia. Certamente me sinto moi orgulloso do sistema sanitario público galego e me sinto moi orgulloso que haya médicos galegos que estén traballando fora de Galicia que reciban estes premios e tamén médicos que traballan noutros hospitais de España que sexan merecedores desta designación de Ramiro Carregal. Finalizo xa este libro que nos entregan, é un libro fantástico. Os únicos que estamos aquí durante todos estes anos, salvo o Dr. López, pero non conta, somos Ramiro Carregal e Maiseu. Nin siquiera Bugallo conseguiu este récord. Por qué? Porque cando este premio se creou, Bugallo xa levaba de alcalde moito tempo, pero nese momento non era alcalde. Entonces, non conseguiu salir todos os anos nas edicións. A min gustaríame o próximo ano volver a salir con Ramiro Carregal. Mais nada, moitas gracias. Y se acabó. Se acabó esta ceremonia, la novena ya edición del Premio Internacional de Investigación Oncológica Ramiro Carregal. Y para terminar tengo dos noticias, una mala y una buena. Hay que decirle adiós también, por cierto, a los que nos están siguiendo con las tablets, los teléfonos, los ordenadores desde su casa.
Y la mala noticia es que, desafortunadamente, y por razones obvias, no se las voy a explicar, que son ustedes todos muy listos, no podemos tener el cóctel que tradicionalmente nos ofrecía la organización. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la buena noticia es que el año que viene, si Dios quiere y nos lo permite la pandemia, volveremos a estar aquí y entonces sí tendremos cóctel con toda seguridad. Como decimos en la aldea, Dios en un ano, nunca peor. Muchas gracias.